Ser Podcast. En el último capítulo del Comando N de este año, con Nacho Carretero y Nuño Domínguez, vamos a tratar de poner voz a los principales nombres propios de este 2021. Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz en la política, Zetangana en la música, Fernando León de Aranoa en el cine, Almudena Grandes en la literatura o, por ejemplo, Garbiñe Muguruza en el deporte, son solo algunos de ellos. Nuestros oyentes se encargan de completar la lista. Empezamos. Momento en el que nos adentramos en el último Comando N de este 2021 junto a la pareja que martes a martes, o cuando ustedes quieren escucharlo, porque saben que esto se puede escuchar también en Ser Podcast, nos vienen comentando los aspectos más destacados, a su manera, es verdad, de la actualidad. Ellos que no desmerecerían si fueran los escogidos para dar las campanadas de fin de año en cualquier canal de televisión, o sí, son, ya lo saben, Nacho Carretero. Hola Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Nuño ha tenido, Nacho, el detalle de venir al estudio para estar conmigo, arroparme en estos primeros días, en estas primeras horas. Tú, en cambio, estás fuera. Estoy en Coruña, no me podía un poco la presión de estar contigo ahí en por no Madrid. Ponerme nervioso, dices. Pero es que no, por estar yo nervioso. Sí, eso es. Para mí es un honor, Para mí es un honor compartir este rato. Un favor, no viniendo. Oye, ¿cómo estáis? Muy bien. Todo en orden por aquí. ¿Día de los Inocentes lo celebráis de alguna manera o...? Joder, qué recuerdos, yo siempre voy un poco con mucho cuidado de no tragarme ninguna, ¿sabes? Pero se siguen haciendo. Es que te iba a decir, ¿dices que recuerdos porque ya no practicas o qué? Claro, exacto. Lo veo más como algo de cuando éramos pequeños, sí. Esas bromas y tal, pero yo ahora me da la sensación de que se abandonó un poco. No sé, igual es la sensación un poco así de Grinch, de hacerme mayor, y en realidad sí que se sigue haciendo. ¿Sabes qué puede pasar también? Que esto de que colarte algún bulo, como ya los fake news y demás, pues yo creo que las inocentadas se han extendido a todos los días, a lo largo del año, ¿no? Todos los días es 28 y hoy distinguir una inocentada de en realidad un bulo intencionado está complicado la cosa. Cuesta un poco. Lo que pasa es que esos bulos inocentes precisamente no son. Exacto. Y aquí tendríamos el primer juego de palabras y solo llevamos 2 minutos de sección. En fin, hoy en el Comando N lo que vamos a hacer es escoger nombres propios. Les hemos pedido a ellos dos que nos vayan diciendo cuáles son los nombres que han marcado el año, pero les voy a pedir también a ustedes que por favor nos ayuden llamando al 900 100 800. ¿Qué personaje, pero antes lo comentábamos con Sergio, qué personaje político, cultural, social, ha marcado para ustedes el año, pero bueno, no necesariamente conocido? También puede ser el médico que le atendió y que le curó, o la persona que le ha puesto en otra perspectiva, la que hizo salir precisamente de los bulos o de falsas creencias, porque esto de los personajes es algo muy subjetivo. Totalmente. Y también hay mucho héroe anónimo, ¿no? Si vale el tópico, o sea que... Simplemente la persona que nos ha vacunado a cada uno de nosotros pues ya tiene un mérito importante, ¿no? Es uno de esos personajes. 900 100 800. Y entonces, el guión, que una mano inocente tampoco lo ha escrito, pone como primer protagonista, en este caso es ella, y es esta protagonista. Madrid, y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que ahí nos miran con tanta ilusión. Porque la libertad... Bueno, ganadora de las elecciones anticipadas por ella misma en la Comunidad de Madrid, es evidente que uno de los protagonistas, una de las protagonistas, en este caso de la crónica política, es Nacho Isabel Díaz Ayuso. Inevitablemente, ¿no? Para bien o para mal, Isabel Díaz Ayuso es uno de los nombres propios. Yo creo que hay quien la ama, hay quien no la puede ver, pero todo el mundo habla de ella. Y a mí me da la sensación de que con Ayuso pasa lo que suele pasar desgraciadamente, con muchos dirigentes de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid, porque a mí también me da la sensación de que pasa lo mismo con Almeida, que gestionan lo suyo, pero con una mano y con la otra preparan su carrera y al final Madrid les sirve de trampolín político. Y eso, bueno, pues es algo que es lícito, pero que al final pagamos los que vivimos en Madrid. Y a mí me da la sensación de que Ayuso tiene por delante una carrera que se ha empezado a labrar desde el minuto 1. Y ese saludo que ahora ponías en el corte de Hola Madrid y Hola España ya sonaba aviso desde el minuto 1. ¿Tú, Nuño, qué atribuyes su ascenso? Totalmente. Bueno, yo creo que aquí hay mucho de comunicación política, de estrategia, de crearse un personaje, ¿no? Esa especie de maja madrileña sin miedo a nada, ¿no?
Y claro, ahí detrás está ella con su personalidad y su equipo. Y es interesante lo que ha dicho Nacho porque ha mencionado ese triángulo, bueno, a dos de los lados de ese triángulo que yo creo de amor bizarro, si se puede decir, que es lo que yo creo que va a definir el futuro de Ayuso, que es esa lucha de poder entre Casado, ella misma y Almeida, que no se quiere mojar, ¿no? Nos espera un 2022 muy interesante. Sí, no, desde luego. Es que lo que hace al final el hecho de escoger los personajes de 2021 es ya apuntarnos hacia qué escenario vamos a 2022, porque una protagonista muy relevante de la crónica política es evidente que es Isabel Díaz Ayuso, y otra protagonista de la crónica política es también otra mujer. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera reforma en la que los trabajadores además, y las trabajadoras... hoy tiene Consejo de Ministros en el que se está aprobando la reforma laboral. Tú, en cambio, Nuño, las claves del ascenso de Yolanda Díaz, ¿por dónde crees que van? Yo creo que hoy lo pensaba esta mañana, discreción, yo creo. Es una persona que ha demostrado, y eso que le han intentado poner en el disparadero varias veces, también su compañero Pablo, también lo hizo Pablo Iglesias, ¿no? Al decir que ella iba a ser la nueva líder de Podemos. Yo creo que sí podrías decir compañero, ¿eh? Sí, ¿lo has pensado? ¿Has tenido tu Iglesias? No lo tengo claro, es que claro, ya ¿no? como... Sí, he frenado, ¿no? También por todas las familias que hay ahí, mentiras. Pero bueno, que en cambio, o sea, no sé si es la cara o cruz de Ayuso, pero... es una persona que ha demostrado, una ministra que ha demostrado ser muy discreta, poco polémica, y ha sacado adelante una ley que están todos de acuerdo, que eso, vamos, es que ahora ya nos hemos acostumbrado, pero esto no es inaudito, ¿no? En lo de poco polémica, la antítesis, Nacho, de Díaz Ayuso. Sí, bueno, Yolanda, claro, es gallega, entonces yo ahí ya estoy condicionado para hablar de ella, y lo que pasa es que a mí me da la sensación de que Yolanda Díaz ha tenido la virtud, no sé si consciente o inconscientemente, de ser una de las caras visibles de la política que no identificamos con la pandemia, porque si os fijáis, cuando ponemos un nombre encima de la mesa siempre acabamos yéndonos a la pandemia. Díaz Ayuso, no, la libertad y no sé qué, que si la sanidad madrileña, que si las terrazas, que si no sé qué, hay con sus detractores y con sus defensores. Es que casi hasta el mismo gobierno, ¿no? Pedro Sánchez, lo que ha hecho, los muertos, no sé qué, todo nos lleva casi siempre a la pandemia. En cambio, cuando decimos Yolanda Díaz, no. Tal vez por supuesto, pero tal vez porque lo ha planteado de una manera, una estrategia política con un equipazo detrás, que le ha hecho, pues de momento, salir bien parada, tener éxitos y, por supuesto, igual que decíamos de Díaz Ayuso en este caso, también clarísimamente labrándose su papel, su futuro y ni mucho menos conforme con lo que ha alcanzado hasta ahora. Pero no crean que todo lo vamos a circunscribir a la política. En el 900, 100, 800, sus personajes, sus protagonistas del año. Por ejemplo, uno de los dos participantes del Comando N cree que el protagonista del año, o uno de ellos, es este. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora y quien propone su candidatura, es decir que el resto yo creo que estamos de acuerdo, es Nacho. Nacho, defiende. Por fin hablamos de cosas serias. Y eso que este no es gallego, Nacho. No, bueno, ¿cómo que no? Seguro que tendrá, mira, ya está apareciendo por ahí, alguna cosa. Escúchame, nació en Vigo. Ah, sí, pero... Nació en Vigo. Desde pequeñito vive en Madrid, pero nacer nació en Vigo. ¿Yo qué quieres? Si es que al final todos somos gallegos de una manera u otra. C. Tangana es un fenómeno, ahí estaréis de acuerdo conmigo. Para mí es un fenómeno en todos los órdenes, en todo el sentido amplio de la palabra, porque yo creo que es una representación de recoger toda una cultura urbana, toda una realidad de la calle, de la moda, toda una subcultura que muchas veces por la brecha generacional, que no nos damos cuenta, pero ya tenemos una edad, y la brecha generacional nos impide ver todo lo que está surgiendo en las calles, en los barrios, modas, culturas, subculturas, y ponerlas en boca de todos y ponerlas en primer término cultural y mediático, y creo que eso tiene mucho mérito, y C. Tangana es el máximo exponente de esto. De todo lo que has dicho, lo más razonable es que efectivamente vais teniendo una edad. Exacto. 900, 100, 800. Pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Y el pibe de la puerta dice que... Comando N, en Ser Podcast. When you wake up, do you think of me? I said, hey.
Claro que si hablamos de protagonistas, personajes que han marcado de alguna u otra manera la crónica de cualquier tipo, política, social, económica, cultural del año, ella no podía faltar. Nos vamos a ir en directo al cementerio civil. Acaba de salir del coche entre aplausos el féretro de Almudena Grandes. Pepe Rubio, cuéntanos. No hay cosa más bonita, yo creo, en el mundo que te reciban con libros en alto y aplausos. Y una frase que irá sobre el féretro, que es: no hay amor sin admiración. Ahora, hoy, se ha visto envuelta en una polémica política, pero no es eso. No es por eso por lo que la queremos recordar, ni muchísimo menos. Es por muchas otras cosas, Nuño. Sí, y yo creo que si estuviese aquí estaría totalmente de acuerdo en que es mucho mejor ser recibida por tus lectores con libros en alto que por cualquier político, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque el otro día estuve precisamente en el cementerio civil y su tumba todavía no tiene lápida, ¿no? Nada indica que es la tumba de Almudena Grandes, salvo las cartas, las flores. Vi una chica justo entregando, o sea, poniendo un ramo de flores y yéndose llorando. Todos, gente que la leía, que le ha dejado sus cartas, es muy emocionante, la verdad. Nacho. Lo que pasa que me parece un poco inevitable hacer alusión a la polémica política de la que hablabas, porque en realidad si lo verbalizamos, el que una de las escritoras, literatas más importantes de las últimas décadas, madrileña, no haya recibido ni siquiera el pésame de las instituciones madrileñas, habla de una inmadurez política y habla de un momento político terrible, porque el hecho de que no haya recibido ese pésame, aunque al final sí que le vayan a hacer hija, etcétera, etcétera, por circunstancias, pero que no haya salido de las instituciones, es porque era de otro signo político. Y esto es tremendo, sencillamente porque era de otro signo político. Yo entiendo que siempre hemos estado un poco polarizados, siempre hemos estado... Pero ¿en qué momento estamos si porque una escritora piensa de otra manera, entonces un alcalde o una presidenta de una comunidad no le reconocen en su fallecimiento? Me parece gravísimo. Pasan los años y seguimos sin saber despedir a la gente, ¿no? Nacho. Y me parece que seguimos sin saber despedir a la gente, y me parece que eso habla de que estamos un poquito esclavizados por la ideología o por la tensión política. Un poquito bastante, porque si también sometemos al reconocimiento de una figura de la cultura, sometemos eso al rédito y al cálculo político, entonces es que estamos todavía muy lejos de ser una sociedad madura y una sociedad moderna. Bueno, a ver si en el deporte también nos libramos del corsé o del sesgo ideológico. Del deporte, pues podríamos destacar muchos nombres: Pau Gasol, Marc Gasol, en la Liga del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, pero vamos a poner el acento en ellas, en personajes como la campeona de maestras del tenis mundial, Garbiñe Muguruza. Puede ser un momento histórico para el deporte español. Nada 40, son 3 balas de partido para Garbiñe Muguruza. Sacan la red. Se acabó lo que se daba. Garbiñe Muguruza es campeona de la Copa de Maestras, campeona de las WTA Finals. Lo celebra Conchita Martínez. Garbiñe es una tenista hambrienta, Garbiñe leyenda, Garbiñe gigante. Lo celebra México, lo celebra España. Ha ganado a Kontaveit, se ha hecho valer lo que tenía que pasar, y es que Garbiñe Muguruza... Por ejemplo, el caso de Alexa Putellas, nuevo Balón de Oro. El vivirlo con mis compañeras, que también estaban ahí presentes en la gala, que estaban nominadas también, todas las demás que estaban en casa viéndolo. Yo recojo el premio, pero es gracias a todas, lo siento así, y espero que ellas también... De la narración que coronaba a Muguruza como campeona de maestras del tenis mundial, hemos rescatado aquí a su autor, nuestro compañero de deportes Álvaro Benito. Álvaro, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Dijiste aquella noche, en aquella narración, que quedaba abierto el debate sobre si Garbiñe es la mejor tenista española de todos los tiempos. ¿Para ti lo es? No, para mí no lo es, pero quería abrirlo. Yeah. De alguna manera para poner en valor a Garbiñe Muguruza, porque todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando en este Hoy por Hoy, saben quién es Arantxa Sánchez Vicario. Sí. Porque además, tú y yo más o menos, Astre, somos de la misma edad. En los años 90 tú mayor, yo creo, todo el mundo sabía, no, bastante parecido. Todo el mundo sabía quién era Arantxa Sánchez Vicario, pero ahora bajas a la calle Gran Vía, preguntas por Garbiñe Muguruza y no pasa eso. Igual porque estamos ante una sobresaturación de fútbol, de deporte. Y yo creo que quería poner desde luego en valor lo que ha conseguido Garbiñe Muguruza, porque yo formo parte de una generación que veía como ciertos hitos no se podían derribar. No se podía ver a España en unas semifinales de una Eurocopa, de un Mundial. Durante mucho tiempo vi a España como no conseguía la ensaladera de la Copa Davis. Y hemos tenido que esperar hasta el año 2021 para ver a una española ganadora de la Copa de Maestras. La que estuvo más cerca fue Arantxa Sánchez Vicario, y fue en el mismo año, fue finalista en el año en el que nació Garbiñe, en el año 93.
Recordaba antes de entrar aquí al estudio una fotografía de aquella final Madison Square Garden, Arantxa Sánchez Vicario y Steffi Graf, y pensaba cómo ha cambiado la forma de entender la vida, el tenis, la moda. Tú las veías entonces, las ves ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Es una de las gestas de este año, sin ninguna duda. Ayer lo comentaba con Antón Meana. Lo de Alexia Putellas y lo de Garbiñe Muguruza seguramente sean las dos mayores gestas del año en el deporte español, sin ninguna duda. Todo esto pasa también, decías, de la sobresaturación de fútbol por los futboleros como Nacho. Si es que en realidad todo es culpa tuya, entero. Fíjate que hasta los futboleros como yo estamos un poco hartos del fútbol ya, porque es verdad que el peso y la visibilidad que tiene el fútbol está en todas partes y resulta agotador. Y yo creo que era un buen diagnóstico el que hacía Álvaro, porque al final, pues cuando nosotros éramos chavales, porque yo también tengo vuestra edad, chicos. Ya, qué mayores somos. Oye, vamos a descubrirnos. Yo soy del 86. Nacho, ¿tú? Joder, macho, del 86 y dice que tú es eres mayor. Un chaval. Y tú Sastre más o menos No voy a parecido. entrar porque soy mayor. Me has descuadrado el argumento. Decías, Nacho. Sí, por favor, dejadme continuar. Dejemos este tema de la edad ya. Sí, por favor. Al final, cuando éramos chavales, pues resulta que cuando alguien conseguía una gesta, fuera deportiva o no, pues todo el foco mediático se ponía en él y todos lo conocíamos, en él o en ella. Y Arantxa Sánchez Vicario, pues al final, en dos cadenas de televisión que existían y sin redes sociales, etcétera, pues era la que copaba toda la actualidad. Hoy en día, una gesta equivalente queda un poco diluida en la sobreinformación y en la cantidad de estímulo informativo que recibimos cada día desde miles de canales. Hoy en día, digamos que ser popular o ser reconocido está mucho más caro que hace ya el par de décadas que tenemos a nuestras espaldas. Sí, bueno, yo recordar aquellos tiempos, Conchita y Arantxa, ¿no? Eran las dos grandes. Y bueno, fíjate que ahora Conchita es la entrenadora de Garbiñe Muguruza. Ajá, claro. Y además es una cosa que quería también contárselo a tus oyentes, Sastre, que en el tenis la diferencia entre la número 8 del mundo, porque por ejemplo es Paula Badosa, y la número 50, es sobre todo de mente, no es de tenis. Y que al igual que Paula Badosa, que es ahora mismo la número 8 del mundo y que pasó por momentos de depresión y que hace 2 años estuvo a punto de dejar el tenis, Garbiñe, después de ganar Roland Garros, después de ganar Wimbledon, pasó por una parte oscura donde parecía que no volvía. Y ha tenido que llegar Conchita Martínez, junto a Arantxa, la exponente de aquella famosa época dorada de los años 90, para llegar y ayudarla y a conseguir que sea campeona de la Copa de Maestras, porque sin ella no lo habría conseguido, no tengo ninguna duda. Es verdad que el caso de Badosa es interesantísimo por eso, por lo duro psicológicamente que es el deporte de élite, ¿no? Y el tenis especialmente. Yo recuerdo a Agassi en sus memorias lo que contaba de lo terrible que es el entrenamiento desde niño. No, y que la diferencia, insisto, es mínima. Y es si de mentalidad, es mentalidad, no es tenis para mí. También Álvaro hablaba de la moda y al final Arantxa Sánchez Vicario era tenista y punto. Hoy los deportistas de élite son deportistas de élite y mucho más, son figuras públicas. Garbiñe sale en revistas de moda, viste impecable, es una figura pública, son mucho más. Y eso yo creo que también entiendo que pesa en la presión a la hora de competir, en ser consciente de que tienes todos los focos encima y bueno, mucho más en un deporte tan tortuoso como el tenis. La pregunta, Álvaro, es en qué punto estamos. Es decir, cuando hagamos esto el año que viene y digamos personajes que han marcado la actualidad o la crónica deportiva del año, va a haber más mujeres. No te pregunto ya solo por la estructura, que efectivamente, afortunadamente, cada vez se profesionaliza más y la cosa avanza más y hay más igualdad en eso, sino en cuanto a exposición mediática, a repercusión. Yo creo que estamos viendo un momento de transición. Vimos la época dorada del... Claro, el fútbol se lo lleva absolutamente todo. España fue campeona de la Eurocopa en el año 2008, 2012, campeona del Mundial en 2010, referentes como Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas. Estamos viviendo una etapa de transición y cada vez el deporte femenino en España tiene más poder. Si te hablo de Garbiñe, Badosa, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Mayalen Chorro, Autana Peleteiro, Alexia Putellas, deportes de equipo que compiten también como otros. En Seúl 88 fueron 31 deportistas a esos Juegos Olímpicos. Año 88, que parece que no ha pasado tanto tiempo. En cambio, los pasados Juegos Olímpicos de Tokio fueron 131 deportistas, nada más y nada menos. La exposición va más y también ello conlleva también bastante más presión. Alexia Putellas, a partir de ahora, no se la va a ver de la misma manera que se la veía hace un año. Afortunadamente. Afortunadamente, y era muy necesario, por otra parte. Quédate, Álvaro. Te incorporo también a esta mesa, si te parece, porque vamos a empezar a escuchar quiénes son para ustedes, quiénes han sido los personajes o algunos de los protagonistas del año. Por ejemplo, Montse de Bilbao. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. ¿Para usted? Para mí, mi marido. Se llama Jim. Y pues nosotros a finales del 2021, primeros del 22, la pasamos muy mal porque en un principio le decían que podía tener un cáncer en el pie y a su vez falleció mi mamá. Fueron las dos cosas juntas.
Yo soy de origen ecuatoriano, por lo cual no pude ir a despedir a mi madre y fue más duro el duelo para mí. Entonces, este año 2021, para mí, él ha sido el personaje del año porque superó muy bien todas las adversidades, su operación, su recuperación, y a la vez me ayudó bastante a superar el duelo de mi madre. Monse, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estaba convencido que van a empezar a salir porque, claro, tenemos los personajes que son comunes a todos, pero luego cada uno tenemos nuestra historia particular, en un año muy particular. Eso es, y qué bonito ser el personaje del año así, ¿no? Como este caso. Pues sí. Paco Pepe de Huelva, buenos días. Buenos días, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. ¿Quién es para usted o quiénes son los protagonistas del año? Para mí son las madres de mi tutoría. Soy maestro y las madres de todos los niños que he tenido en el colegio Miguel Hernández de Manzanilla. Por el apoyo que me dieron, por estar ahí, por nunca entrar en confrontaciones, sino al contrario, solucionarlo todos a una. Hemos conseguido que esos niños se motiven, que esos niños estén ilusionados por seguir adelante, por seguir luchando y por seguir, sacando sus cosillas, con lo difícil que es hoy con tantos estímulos externos como tenemos, ¿no? Es que no es fácil, Paco Pepe, no es fácil, además, siendo padre, madre, sobrevivir de niños del cole, sobrevivir al grupo de WhatsApp de los padres, y más cuando hay semanas de clase telemática, semanas de clase presencial, en fin, que pensaba que ibas a decir los maestros, pero bueno, me llama la atención que un maestro precisamente escoja a las madres y padres, ¿no? A las madres en este caso. Es que fue alucinante, de verdad, ver esas madres como en un principio decían, ser maestro loco que nos ha tocado, vamos a ver por dónde sale. Y resulta que a los 3 meses decían, ¿qué te podemos ayudar? Porque los niños están locos de contentos y están motivados. Qué bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, para mí eso ha sido un apoyo y un chute de adrenalina que me ha llevado para adelante todo el año. Paco Pepe, muchísimas gracias. Sí. A vosotros. Hasta luego. Eugenia de Vigo, buenos días. Hola. Pues usted dirá. Bueno, pues para mí Julia Otero. Qué bien. Sí. O sea, le comentaba a vuestra compañera que no por haber superado el cáncer, que no sé si sí o si no, sino por su manera. Sí, se va a recuperar ya, se va a recuperar a la radio muy prontito. Espero que sí, pero que quería decir que a mí sobre todo me llamó la atención su forma de afrontarlo, de comunicarlo y de, en fin, de manifestarlo. Siento una gran admiración por ella. Eugenia, muchísimas gracias. Vale. Un beso. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Alberto de Madrid, ¿verdad? Sí. Y para usted, ¿quién es? Pero me da la sensación que también va a ser personaje colectivo, un plural, sí, además de mucha gente, ¿verdad? De mucha gente. Dígame. De los palmeros por su esticismo en Teresa y por las Fuerzas Armadas y el Ejército que han estado luchando durante más de 100 días las 24 horas del día. Pues lleva usted toda la razón, Alberto. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Es que nos hemos fijado, Nacho Nuño, en personajes que tenían, pues eso, nombre propio. Y fijaos qué curioso que cuando hemos abierto los teléfonos, la gente escogía pues personajes colectivos, que es uno y uno y uno, pero al final son mucha gente. Mucho más acertado, me parece que... Un día más, quieres decir, un día más. Un día más. Los oyentes nos pasan por encima. Por supuesto. Me da la sensación de que efectivamente los nombres propios y estas llamadas que acabamos de tener me parecen como una selección muy buena, la gente con muy buen ojo. Yo añadiría, y al hilo del maestro que nos llamó, que los niños merecen un reconocimiento especial, porque en este país recordemos que hemos vivido meses con discotecas y otros sitios llenos de gente y los niños en el patio del colegio con mascarilla. Y aún se dan situaciones en que los niños están pagando el pato de todo y creo que merecen un reconocimiento como figuras del año. Pues tienes toda la razón, así que vamos a despedir al niño de la mesa, Álvaro Benito. Gracias, chicos. Gracias, hasta la próxima. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Comando N en Ser Podcast. What's time in your eyes, in your smile, around the way you move? I've been trying hard to talk, oh my, so many things but walls. I've been writing all the streets to find the door where to nail my knock. I've been climbing all the hills to see your light, too far away from home, and you left for the door for your thoughts.
Una de las palabras que más hemos escuchado este año es inmunología. Es verdad que no es una de las 12 seleccionadas para ser palabra del año, pero para todos ha sido algo así como la palabra de la esperanza, digamos, frente al coronavirus. Nuño, ¿qué es lo que significa inmunología? Inmunología es... todos los españoles yo creo que nos hemos hecho un mini máster de virología en estos 2 años, y la inmunología es el estudio del otro lado, es decir, de nuestras defensas, nuestro sistema inmune, que ha sido el combatiente contra este virus y que está involucrado en todo lo que importa, en la reacción a las vacunas, la reacción a la infección, ese descontrol de nuestro propio sistema inmune que provoca los casos de COVID más grave y que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este es el año en parte de la inmunología y de los inmunólogos. ¿Qué relación hay entre la inmunología y tu personaje del año? Bueno, toda, porque hoy vamos a hablar con uno de los inmunólogos de cabecera, al menos mío, durante toda la pandemia, y además una persona muy cercana y muy brillante al explicar las cosas tan complejas de este área, de este campo. Pues el protagonista científico del año para Nuño es Marcos López Hoyos, que preside la Sociedad Española de Inmunología. Señor López Hoyos, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué siente uno al ser personaje del año escogido por uno de los periodistas científicos más prestigiosos que tiene este país? Para mí él es uno de los periodistas, es el periodista científico del año. Las noticias que ha reflejado Nuño han sido muy bien explicadas, con mucho rigor, y desde luego también digamos que el aprecio es mutuo, y yo creo que él me ha nombrado personaje del año, o como quieran llamarlo, por esa relación que hemos tenido. Para nada se puede hablar de personajes del año ni personas individuales en 2 años de pandemia, o en este año, que tanta gente, como bien han dicho anteriormente, ha contribuido. Eso le iba a decir precisamente, porque al hablar con los oyentes, al abrir los teléfonos, nos hemos dado cuenta de que la gente, más que escoger un personaje, este u otro concreto, escogía a un personaje colectivo. Y justo en la publicidad, Nuño me decía, si es que está ahí la clave, y los sanitarios son un ejemplo palmario de eso, ¿no? Del personaje colectivo. Eso es, médicos, sanitarios, todas las personas involucradas en los cuidados, ¿no? En las personas de las residencias. En parte Marcos también encarna a todas estas personas, y por eso en parte le he elegido también. ¿Y la comunidad de los inmunólogos, Marcos, qué hace? ¿Qué hace un inmunólogo para que alguien se fije en él como una de las labores más destacadas de este curso? Bueno, los inmunólogos desde el minuto cero que comenzó esta pandemia, lo que vimos claro es que teníamos una infección viral, y como bien ha dicho Nuño, la inmunología son las defensas frente a todo lo que es peligroso para nuestro organismo. Un virus es peligroso, y lo que quisimos desde el primer momento es conocer cómo actuaban nuestras defensas en esta infección, que era una pandemia, y después, para poder desarrollar lo que se han desarrollado las vacunas, que sabíamos que era la herramienta. Desde el primer momento también dijimos que la herramienta para salir de esto era el desarrollo de vacunas, lo cual ha sido un hecho histórico, y que eso sí que realmente es un hecho que pasará a los anales de la historia, se escribirá en todos los libros, en todas las enciclopedias, bueno, ahora enciclopedias no, pero en todas las páginas web y demás que hablen sobre este periodo de la historia. Desde luego es el hecho destacable, y nos hemos encargado también un poco de divulgar y explicar tantos conceptos que al principio eran un poco alocados, parecían romper, siempre digo, los dogmas de nuestra ciencia, y que después se han ido asentando y cada día están más asentados y los conocemos mejor. Es que hay un montón de palabras que igual hace 2-3 años te sonaban a otro idioma, antígeno. Sí. Ahora todo el mundo sabe lo que es un antígeno. La propia inmunidad, ¿no? Ha cambiado el significado de todas estas palabras, y gracias a gente como Marcos, pues las hemos empezado a entender. Marcos, ¿tú crees que se os ha escuchado lo suficiente a los inmunólogos? Sobre todo cuando aparecen nuevas variantes, no se sabe realmente cuál es el efecto, si van a causar más enfermedad o no. Yo creo que sí, a los inmunólogos la sociedad nos ha escuchado, y la prueba más clara de que nos escuchan es el gran éxito de las vacunas que ha habido en nuestro país. Yo creo que en gran medida la gente ha acudido a vacunarse en ese porcentaje del 90%, porque ha creído en el mensaje que hemos lanzado. Hemos explicado continuamente en esta pandemia que ha habido cantidad de noticias. Sabíamos que cada vez que había una noticia, bien desde el ámbito político, bien desde el ámbito científico, íbamos a tener que salir a explicar las cosas. Las hemos explicado, y la sensación que tenemos todos mis compañeros, todos los inmunólogos de mi país y también del extranjero, que nos hemos reunido hace poco en Alicante en un simposio, pues hemos visto que la gente ha escuchado lo que teníamos que decir, y se han dado cuenta que ha tenido resultados. Vuelvo a decir, el resultado más claro de la inmunología en esta pandemia es el disponer de vacunas, y llevar más de un año ya
aplicando las vacunas. Es relevante lo de la... Perdona, Nacho, solo decir, porque al hilo de lo que comenta, es muy relevante que sigamos incidiendo en la importancia y en el salto histórico que se ha producido este año con las vacunas, ayer que se cumplía el primer aniversario del primer pinchazo aquí en España, sobre todo ahora que hay tanta gente que está diciendo, bueno, pero si hay nuevos contagios de gente vacunada. No. Es que sin vacunas, Marcos, usted me corregirá, sin vacunas estaríamos hablando de otra dimensión de esta ola. Por supuesto, estaríamos hablando de las dimensiones de marzo del 2020 o más. Ahora probablemente en marzo del 2020 tuvimos las mismas cifras que ahora, lo que pasa que no se hacían tantos test, no se detectaba tanto, ni teníamos la capacidad de saber cuánta gente realmente estaba infectada. Y ahí vimos lo que pasó, los miles y miles de muertos en nuestro país y los millones de muertos que ha habido en el mundo. Y eso se ha conseguido evitar con las cifras que tenemos hoy en día. La hospitalización no está siendo tan grave por las vacunas en gran medida. También parece que esta variante es algo más leve. Empiezan a aparecer ya datos preclínicos y en modelos animales que indican que la variante no afecta tanto a los pulmones. Pero sí que está claro que las vacunas han contribuido de forma innegable. Nacho, perdona que te interrumpí. No, por favor. Decía que esta relación entre un especialista como es Marcos y un periodista como Nuño, y encima entre ellos recíprocamente se nombran personajes del año, creo que es... Yo te voy a nombrar a ti también. Yo luego a Marcos le daré lo acordado, claro. Perdón, Nacho. No, al revés. Iba a decir que me gusta mucho porque creo que representa muy bien lo mejor que nos ha dejado durante esta pandemia el periodismo, la comunicación, que al final, Sastre, tú le preguntabas si se han sentido escuchados. Al final, para que les escuchen a los inmunólogos y a cualquier otro experto o técnico, van a necesitar a los medios de comunicación, y creo Totalmente. Que Nuño es una representación de un periodismo didáctico, sobrio, al servicio de la información de la ciudadanía, porque estaba de la mano de un experto, en este caso como Marcos, y creo que esa asociación ha funcionado muy bien y representan para mí lo mejor de un año que también ha sido difícil para el periodismo, porque creo que de la misma manera, también hay que ser autocríticos, ha habido periodismo muy irresponsable, sobre todo en las últimas semanas, a mi parecer. Creo que ha habido medios, programas y periodistas concretos que han ejercido de manera muy responsable, y precisamente sobre eso quería preguntarle también a un experto como es Marcos López Hoyos, si él, cómo ha vivido, cómo ve él en la labor de divulgación del periodismo, si cree que en algunos momentos, de la misma manera que a veces ha sido didáctica, ha podido ser contraproducente. ¿Cómo lo viven los expertos desde el otro lado? Bueno, para nosotros ha sido claramente una experiencia. No habíamos estado tan expuestos a la opinión pública y a los medios como hasta ahora, y hemos sabido reconocer el buen periodismo. En general, mi experiencia particular y también de mis compañeros, yo creo que cuando lo hablamos en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, es que los medios nos han tratado bien, han intentado entender toda la complejidad de la respuesta inmunitaria. En unos casos lo han entendido con más brillantez que en otros, pero en general habéis sido unos grandes profesionales. También es cierto que es muy difícil explicar cosas complejas según el medio. No es lo mismo en unas píldoras o unas noticias breves que son en la televisión, a como ahora que estoy hablando con calma en la radio, o cuando nos explayamos en un medio escrito. Tienes más posibilidad de explicarte. Y en general, de verdad, el periodismo ha tratado muy bien las noticias, ha intentado informar, ha tratado no transmitir alarmismo. Sí que es cierto que a veces se han mezclado durante estos 2 años problemas, digamos, no científicos, por ejemplo, problemas políticos a la hora de mezclar la pandemia con temas políticos, y ahí es cuando nosotros no hemos querido participar, porque de verdad creemos que esto es un tema de que todos empujemos hacia adelante, todos aportemos, porque es un problema global. Y como bien han dicho antes en los personajes globales o del año, pues los maestros, por ejemplo, lo que han conseguido hacer los maestros, sobre todo a partir de septiembre del 2020, en que empezaron la presencialidad y con pocas, ser capaces de un año entero dar clases, cosa que en otros países no se ha conseguido, por ejemplo, también es muy destacable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marcos. El balance yo creo que es bastante positivo de cómo se ha cubierto toda la pandemia, aceptando que ha habido muchos errores, mucha prueba y error, mucho también periodista no especializado que tenía que ponerse a hablar de repente de antígenos, de anticuerpos, y claro, ahí se cometen errores, pero al final yo creo que el poso, el mensaje pausado y sobre todo el acceso de expertos de verdad a los medios ha hecho que la cobertura
en global yo creo que ha sido positiva, aunque por supuesto tiene sus sombras, Nacho, que yo sé que siempre te preocupa mucho esto. Sí, yo estoy de acuerdo con que el balance es bueno, porque al final tenemos figuras como la de Nuño y muchos más ejemplos. Tal vez en medios concretos, en situaciones concretas, pues se busca atraer lectores, espectadores y se utilizan pues ciertas tretas que no son nuevas, pero que tienen consecuencias muy directas en una situación tan delicada como ahora. Pero en general concuerdo en que el balance debe ser bueno. Entonces, llegados, Marcos, a este punto en el que esta es la reflexión sobre el periodismo, la responsabilidad de lo que tenemos cuando informamos sobre esto, me toca a mí hacerle la pregunta, que es, ante esta variante Omicron, ante los contagios desbocados, ayer el dato era el mayor número de contagios en lo que va de pandemia, la incidencia está disparada, 1.200 casos. ¿Es sensato que transmitamos un mensaje de cierto optimismo en línea con aquellos expertos que nos empiezan a decir quizá esta sea la ola de contagios desbocados, pero sea el que, si no marque el final, marque el principio del final de la pandemia? O como nos decía el médico con el que hablábamos esta mañana a primera hora en El Abierto, ¿no comparte usted ese optimismo? Quiero ser optimista, pero sin caer en la euforia y el relajamiento. Me explico. Las cifras van a seguir subiendo. Tenemos una época de Navidad y la incidencia va a seguir subiendo. Creo que se va a controlar bastante bien el problema hospitalario y vamos a salir de esto. Y cuando las cifras empiecen a caer, que probablemente sea a partir de que pasen las Navidades y que la gente ya tenga menos reuniones sociales y podamos controlar mejor, porque a día de hoy, como podemos controlar esto, sobre todo es con la mascarilla, la ventilación y evitando el contacto entre nosotros, vuelvo a repetir, es como un karma, como la típica frase que repetimos permanentemente y que ya se ha quedado con nosotros. Mi hija pequeña se la conoce perfectamente, pero lo que no podemos es también decir que esto va a peor. Yo creo que los datos son objetivos. El virus parece ser ahora más leve, ya digo que hay modelos preclínicos que acaban de salir en estos 2-3 días últimos, las vacunas están funcionando bien frente a enfermedad grave, estamos viendo, también han salido ayer 3 trabajos en los que claramente la tercera dosis de vacuna, el booster, el refuerzo que llamamos, en gente sobre todo comprometida, induce una respuesta de anticuerpos en 1 o 2 semanas que es capaz también de controlar la infección, porque los anticuerpos no son tan efectivos en controlar la infección como en controlar la enfermedad, pero sí que cuando hay nivel alto de anticuerpos neutralizantes evitamos esa infección en gran medida, y eso se está viendo que con la Omicron lo recuperamos. Si cae la protección de los anticuerpos previos frente a esta variante al 20%, cuando hacemos una tercera inmunización conseguimos recuperar el nivel de neutralización al 70% en cuanto a anticuerpos. La buena noticia también es que las células T, que siempre le hablo a Nuño de ellas. Eso, sí. De hecho, te iba a preguntar por esas. Sí, son nuestra última esperanza siempre. Es que los anticuerpos son la parte más bien implicada en evitar la infección. Y por otro lado tenemos las células T, que son las que han demostrado que nos están protegiendo de la enfermedad grave, de la hospitalización, de la UCI y de fallecimiento. Y esas células T están defendiéndonos frente a Omicron con una efectividad de casi el 100%. No han perdido efectividad, así como los anticuerpos que reconocen todo lo que es el virus, en una parte del virus de forma completa, las células T tienen otra manera de funcionar y que afortunadamente gracias a esa manera de funcionar son capaces de no perder actividad frente al virus, y esa es la buena noticia. Es muy parecido a lo que ya vimos con otras variantes. Estábamos muy asustados porque sí parecía que esquivaban las vacunas, los anticuerpos, pero por ahora la inmunidad celular, esos glóbulos blancos siguen protegiéndonos de la peor enfermedad. Si puedo apuntar una cosa más respecto a ese optimismo, lo que estamos viendo, las cifras en los países que primero han subido, antes que nosotros en las cifras, Sudáfrica, que es donde se describió, pero luego Dinamarca, Noruega, e incluso está habiendo un enlentecimiento en Reino Unido, ya las cifras en cuanto empiezan a caer, caen también en picado, igual que han subido de forma brusca. ¿Pero esto por qué es? ¿Porque la persona que se contagia con Omicron ya tiene, digamos, una inmunidad que le permite superar o reforzarse ante cualquier posibilidad, ante cualquier exposición a más contagios? Una vez más, no lo conocemos bien. No tenemos respuesta para todo y en el momento, pero en parte contribuirán las vacunas, por supuesto, y en parte también contribuye que probablemente la carga viral del virus no aguanta tanto tiempo y no llega igual a pulmones como con otras variantes, y por eso se puede eliminar antes. No son datos que se están ahora sacando. Tengamos en cuenta que Omicron se describió el 25 de noviembre.
¿vale? Y estamos a un mes de ello y ya tenemos mucha información sobre cómo podemos lucharlo, cómo nos protegen las vacunas, si tenemos que dar tercera dosis para proteger. Y en ese sentido, lo que nos fiamos es de los datos epidemiológicos que muestran cómo está cayendo rápidamente la incidencia en Sudáfrica, y probablemente se deba a eso, a ambos factores, tanto intrínsecos del virus, de cómo funciona y cómo permanece la carga viral, pero también de la respuesta inmunitaria que tenemos inducida por vacunas o por infecciones previas. Yo me voy a quedar con que el presidente de la Sociedad Española de Inmunología es prudentemente optimista. ¿Me deja resumirlo así? Sí, prudentemente, exactamente. No quiero euforias, pero yo soy prudentemente optimista. Pero imagínese que dijera yo prudentemente pesimista. Pues hombre, pues muchísimo mejor que sea optimista que pesimista. Es que necesitamos el optimismo. Claro, por supuesto. No, por eso mismo también, porque yo creo, de verdad, los datos así, yo creo que lo indican, nos saldrán más variantes. Es muy importante la vacunación en todo el mundo, volvemos a insistir, es fundamental. En Sudáfrica tienen un 30% de vacunación, el resto de infecciones con eso han generado inmunidad, ¿no? Y probablemente también está ayudando a bajar. Pero necesitamos vacunar en todo el mundo para que estas variantes dejen de aparecer, porque el virus sabemos que muta de forma imparable unas cuantas veces al mes. Pues Marcos López Hoyos, ha sido un placer. Yo creo que el año que viene igual tiene usted papeletas también para seguir siendo personaje del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y feliz fuerte abrazo, Marcos. Feliz año, que el 23 acabamos seguro. Vamos allá. Feliz año. Pues chicos, ha sido un placer despedir este Comando N de este año con vosotros. Un placer. Bueno, le digo a Marcos y también le digo a Nacho que muchísimas gracias por los elogios y que otro año más. Está bien que acabemos con buenas palabras, que si no, sí, ¿sabes hombre, la fama que tenemos los periodistas? A mí eso del optimismo cauto me gusta mucho. Está bien. Nuño, Nacho, feliz entrada de año. Ha sido un placer, Sastre. Adiós, un beso. Comando N, en Ser Podcast. Suscríbete a Comando N. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los martes a las 10:05 de la mañana. Cadena Ser. La radio.